כי סאבי במים יתחוו אני ובמי יוברג'ויס לא ישטפו חוב וסילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה תוך כי סאבי במים יתחוו אני ובמי יוברג'ויס לא ישטפו חוב וסילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos. Nos encontramos en la segunda porción del libro de Bereshit, el libro de Génesis, en esta parashá Noach del año 5781. Este es el mes de Heshvan, o conocido también como Mar Heshvan, y es el tiempo en el que recordamos el diluvio universal, un hecho que no solamente es mencionado en la Biblia, sino que también en las distintas culturas, de una forma diversa, se ha manifestado la presencia de un diluvio a nivel mundial. Y no solamente desde el punto de vista, vamos a ponerlo así, religioso, mitológico, sino que también desde el punto de vista científico se ha corroborado esta situación que ocurrió pues hace muchos años. Hay discrepancias en cuanto a lo que sería la datación del diluvio universal. Sin embargo, no nos vamos a centrar en ese aspecto científico, sino que vamos a ver cómo el relato bíblico pues cobra sentido, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también como una enseñanza para nosotros en los días en que vivimos. Hoy vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie Los Misterios del Génesis, en esta versión número 5, y vamos a tratar de un tema inédito que hemos titulado Noach y Abraham afrontando la crisis social. Y hemos abordado este tema, hermanos, como parte de las búsquedas e investigaciones que hemos estado haciendo durante este año en la Universidad Hebraica y que hemos estado estudiando sobre todo la parte de lo que tiene que ver con la tradición rabínica y cómo estos puntos pueden traernos a nosotros luces en medio de las situaciones en que vivimos. Hoy vamos a ver mucho de tradición, vamos a recapitular algunos conceptos que hemos hablado en años anteriores, vamos a estar también abordando algunos asuntos completamente nuevos, pero sobre todo yo quisiera que nos centráramos en estas dos figuras, la figura de Noach, que es el personaje de esta parashá, de esta porción semanal, que es traducido como Noé, y la figura de Abraham, que es el personaje que cierra esta porción. Porque si nosotros nos damos cuenta, ya al final de la porción de hoy, una de las cosas que son mencionadas es la historia de Abraham, su padre Teraj, y nos habla un poco de esa vida de Abraham. Los dos polos de esta porción, tanto del inicio como del final, nos mencionan dos personajes. Y cada uno vivió en una realidad distinta en medio de una crisis social. Quisiéramos resaltar, antes de empezar este estudio, que ambos personajes son líderes en medio de su sociedad. Noach en su sociedad prediluviana, una sociedad que, como decíamos en el día de ayer, para aquellos que estuvieron presentes en el estudio, hablábamos un poco acerca de lo que tiene que ver con la sociedad antes del diluvio, las bondades que habían antes del diluvio, y vemos a un Abraham, por otro lado, en medio de una sociedad que, si bien es cierto, ya estaba volcada a la idolatría en la figura de Nimrod, él decide hacer una ruptura de paradigma y fundamentar su fe en un solo Dios
y es aquí el nacimiento de la fe monoteísta de una forma reconocida por parte de un personaje del hijo de Shem, Abraham, ¿sí? Entonces vamos a abordar primero el asunto de Noah y su realidad social. Vamos a hablar un poco para tener un poco ese contexto. Y luego vamos a ver algunas posturas dentro del judaísmo sobre la figura de Noah y vamos a yuxtaponer esta figura con la figura de Abraham. Existen pensamientos diversos en cuanto a ambas figuras y es lo que yo quisiera discutir con ustedes y ver cómo estos dos personajes nos ayudan a entender la generación del final de los tiempos, ¿sí? Nuevamente recordamos las lecturas: Génesis 6:8, 11:32, Isaías 54:1, 55:5, el Salmo de hoy es el Salmo 29 y lecturas sugeridas, primera de Pedro 3:18, 22. Vamos entonces a iniciar, hermanos, con una cita del Midrash Kohelet Rabbah 7:22. Este es un Midrash de la Edad Media. Forma parte de las compilaciones que se le llamaron Midrash Rabbah o Gran Midrash, y el Midrash Kohelet Rabbah nos menciona lo siguiente: en el momento que Dios creó al primer hombre, lo llevó a conocer todos los árboles del jardín y le dijo: observa toda mi obra, cuán bella y hermosa es. Todo lo que he creado es para ti. Ten cuidado de no destruir o dañar mi mundo, pues si lo dañas, no habrá después de ti quien lo repare. Y estas palabras de Dios a Adán, a Rishon, son palabras que hacen eco a nuestra sociedad hoy en día. Hoy encendemos las noticias y vemos el gran daño que hay en el mundo desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista climático. Todo aquello que ha estado ocurriendo que, como dice el propio Pablo, la creación gime a una. Y no solamente la creación, sino también nosotros que estamos en medio de este mundo, conviviendo unos con los otros y sobre todo sufriendo las penurias del clima y no solamente del clima, sino también desde el punto de vista ecológico. La misma fauna y flora están sufriendo. Vemos que las palabras de Kohelet Rabbah, compiladas como una tradición en la Edad Media, hacen un llamado a la humanidad a reflexionar, a pensar un poco, porque todas las cosas que el hombre hace pues repercuten en la creación misma. Era lo que hablábamos un poco, hermanos, en el inicio del shiur, de nuestro primer shiur, que hablábamos el Tikkun Olam, Tikkun Adam. Recomendamos ese video para que podamos entender estos conceptos. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero es importante recapitular estos conceptos, ¿sí? Decíamos en el día de ayer, hermanos, que el mundo antes del diluvio era completamente distinto al que conocemos hoy. El doctor Lindsay, en su libro El hombre del Génesis, nos plantea una teoría que, si la comparamos con algunas otras fuentes extrabíblicas y también desde el punto de vista científico, nos ayudan a nosotros a entender cómo era el mundo antes del diluvio. Dice el Midrash, de acuerdo con la tradición judía, que el hombre tenía ciertas características específicas antes del diluvio. Ayer abordábamos muchas de ellas. No solamente el hombre, la propia creación, los animales, las plantas eran mucho más grandes. El clima también era diferente al que tenemos hoy. No había lluvias, no había polos helados.
era un clima primaveral, tal como lo declara Génesis capítulo 2, versículo 6. ¿Por qué? Porque, como explica Lindsay, el mundo, nuestro mundo, estaba rodeado de lo que él llama un canopio, es decir, una envoltura de agua. El mundo estaba en un eje perfecto, no había inclinación como la tenemos hoy en cuanto a la órbita elíptica que tenemos y que se mueven los planetas alrededor del Sol, de acuerdo con las leyes de Kepler. Y ¿qué sucede, hermanos? Que este mundo vivía un clima completamente distinto al que vivimos hoy. Era primavera eterna y el hombre no tenía dificultades. Ayer hablábamos un poco acerca de cómo era esa vida. Dimos la cita del libro de Job, tal cual lo menciona el Midrash, que explica el por qué la gente tenía una vida mucho más plena antes del diluvio. No voy a entrar en detalles, pero quería que pudiésemos ver esta imagen de lo que hablábamos un poco ayer, ya que ayer no pudieron verla. Es el canopio, es decir, esta envoltura de agua. Sin embargo, hermanos, algo sucedió que rompió este canopio, según lo que menciona el doctor Lindsay. Y toda esta envoltura de agua que estaba aquí, pues cayó, y fue lo que nosotros conocemos como el diluvio universal. ¿Qué rompió esto? ¿Qué rompió este canopio? Pues la tradición judía nos explica qué sucedió mucho antes que Lindsay hablara acerca del canopio. Y vamos entonces a ver y a entender un poco esto, porque es interesante que Yeshua menciona que los puntos de referencia para la venida del Mesías están ligados con los días de Noé, en los días prediluvianos, y en los días de Sedom y Amorra, de Sodoma y Gomorra. Dos momentos en los cuales tenemos dos juicios distintos, como explicábamos ayer, uno con agua por misericordia y el otro un juicio directo a través del fuego. Son las dos formas de purificación que pues hemos venido conversando y compartiendo durante algunas otras clases que hemos tenido en estos estudios de la Parashá semanal, ¿sí? Sin embargo, la pregunta es, bueno, el mundo vivía en un panorama que pudiésemos decir bastante bueno. A pesar de haber sido expulsados del jardín del Edén, el hombre vivía por muchos años. Nosotros vemos las genealogías, inclusive vemos a un Adán que muere a los 930 años y a un Metushelach o Matusalén que vive 969 años. Ninguno había llegado a los 1000 años, pero era una generación que podía ver a su descendencia crecer y multiplicarse. Sin embargo, hermanos, en medio de esa comodidad, como decíamos en el día de ayer, empieza a darse un relajamiento y una confianza por parte del ser humano. Y esta confianza que surge y que aparta al hombre de su relación con Dios no fue de la noche a la mañana. Todo fue un proceso. Y este proceso fue condicionado por muchas cosas, muchos elementos, y entre ellos está la situación del desastre social que empieza a ocurrir en el texto de la Parashá de hoy. Es curioso, hermanos, que cuando nosotros abrimos nuestra porción, luego de hablar un poco acerca de Noaj, de sus hijos, y de decir quién era Noaj en medio de la sociedad, la Torá empieza a declarar detalles de esta sociedad. En el capítulo 6 de esta porción, versículo 11, dice que se corrompió la tierra ante Elohim, la tierra se colmó de crimen. Elohim observó la tierra y resulta que estaba corrupta porque todo ser corrompió su propia naturaleza sobre la tierra.
el desastre que se produce en la generación prediluviana tiene un antecedente. Nosotros vemos en el inicio del capítulo 6, habla acerca de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y esto nos deja a nosotros una enseñanza muy importante, porque nos menciona no solamente el propio Salomón, dice en el libro de Eclesiastés, en el libro de Coelet, él menciona que no hay nada nuevo bajo el sol, todo se repite una y otra vez, en el sentido de que la historia se repite nuevamente, claro que con distintos actores, pero básicamente siempre son las mismas situaciones que se dan. Y es este principio que menciona el libro de Coelet, y que también vemos en las páginas del Brit Hadashah cuando hablan acerca de el final de los tiempos, sobre todo Pedro, habla acerca de esta unión entre los días de Noé, habla acerca de que ya no va a ser con agua, sino con fuego. El castigo nos dan a nosotros luces e ideas de cómo será. Sin embargo, hermanos, lo importante aquí no es centrarnos en la destrucción, sino en la causa que produce esa destrucción. Y es aquí donde la parashá de hoy, el propio Yeshua nos da esa, vamos a decirlo así, esa pista del final de los tiempos, al decir que será como en los días de Noé y será como en los días de Lot en Sodoma y Gomorra, que nosotros podemos entender esta perspectiva. Cuando nosotros leemos Génesis 6, 1, 8, vamos a encontrar la historia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Hay varias posturas que la vamos a ver ahora. La postura de Rashi, la postura del Pirkei de Rabbi Eliezer, ahora la vamos a ver con detalles. Y existe una tercera postura planteada por el Midrash Génesis Rabbah, que también vamos a verlo ahora. En cuanto al tema de los Bnei Elohim, de los hijos de Dios, son ángeles, son nobles, son los hijos de Set, pues vamos a verlo ahora. Y habla acerca de los Nefilim, aquellos que son producto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, literalmente caídos, significa Nefilim. Y pues hay algo en común entre estas tres posturas. Es muy importante que nosotros podamos entender el porqué del desastre espiritual y moral, y esta radica en la corrupción de las autoridades. Vamos a ver lo que nos cuenta el Midrash y la tradición judía. En el judaísmo no existe una postura directa, vamos a decirlo así, de interpretación. En muchas ocasiones los rabinos sustentan sus posturas, claro está, con el texto sagrado, con la tradición. El punto no debe contradecir el texto bíblico. Y es muy interesante, hermanos, que tenemos tres posturas. La primera postura es la postura del Pirkei de Rabbi Eliezer, o una postura presentada ya en la Edad Media, finales de la Edad Antigua, inicios de la Edad Media, con la figura de Rabbi Eliezer, quien se opone, claro está, a una postura que había surgido mucho antes, la postura de Shimeon Bar Yochai, quien en Génesis Rabbah menciona que los hijos de Dios, esa palabra que está allí, no debe ser interpretada como ángeles. No solamente el Pirkei de Rabbi Eliezer interpreta el texto de hijos de Dios o Bnei Elohim como ángeles, sino que también el libro de apócrifo de Enoch hace alusión a ello, y también el propio Flavio Josefo en sus escritos de antigüedades de los judíos hace alusión a estos seres siendo ángeles.
Y también el Nuevo Testamento corrobora esta información, porque a pesar de los esfuerzos de Rabbi Shimon Bar Yochai, en la época del primer templo hasta el segundo templo, aún prevalecía la interpretación de Benei Elohim como siendo ángeles directamente, o los conocidos en el libro de Enoch como los vigilantes dirigentes. Yo voy a rápidamente a dar una explicación, no voy a entrar en detalles sobre este asunto, ya lo hemos tratado antes. Primeramente recordarles, los ángeles no tienen libre albedrío, no existe tal cosa como una rebelión de los ángeles en el judaísmo. Sin embargo, usted se preguntará, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? De acuerdo con el Pirkei de Rabbi Eliezer y el libro de Enoch, de una manera muy parecida, claro, hay diferencias en algunas cosas, en la narrativa, pero esencialmente los hijos de Dios, los ángeles, le pidieron a Dios, en vista de la degeneración que estaba ocurriendo en la tierra ya en el periodo prediluviano. La gente estaba, como dijimos ayer, muy confiada, se empezaron a olvidar de Dios, estaba la idolatría, pero sobre todo había maldad, robo, en fin, ya estaba gestándose esta sociedad perversa. Los hijos de Dios le proponen a Hashem que pues les permita descender, y como menciona Pirkei Rabbi Eliezer, el propio libro de Enoch, estos ángeles, los dirigentes eran Shamhasi y Azazel, le piden a Hashem la oportunidad para santificar el nombre de Dios y mostrar al hombre el verdadero camino. Sin embargo, hermanos, Dios les permite a ellos, claro está, ellos no tienen libre albedrío, tienen que pedir permiso, tienen voluntad, los ángeles tienen voluntad, pero no tienen libre albedrío, y Dios se los permite. Pero al llegar a el estatus humano, las hijas de los hombres, en este caso son las hijas de Caín, seducen a estos seres celestiales, quienes empiezan a perder sus cualidades y espirituales y se van, según los textos tanto de Rabbi Eliezer como el libro de Enoch, van perdiendo esta parte espiritual. Dice el Midrash que Dios les envía maná para que se alimenten, sin embargo ellos empezaron a comer carne, y todo esto empezó a mermar dentro de estos seres, y al final pues ellos terminan corrompiéndose y revelando algunos secretos de los cielos. Es aquí donde aparece lo que nosotros conocemos como la hechicería o la brujería, producto de la tumá. ¿Y qué sucede, hermanos? Que estas personas, estas mujeres, con la unión con los hijos de los hombres, tienen los grandes héroes, como dice el texto de Génesis 6, y que es mencionado también por el propio Flavio Josefo, que hace un paralelo con las historias mitológicas de los griegos, que no es más que una confirmación de lo que ocurrió, pero que fue producto de este enlace entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Sin embargo, es muy importante, hermanos, recordar que estos ángeles dirigentes fueron castigados, y pues vamos a ver ahora un tanto lo que menciona el Midrash y la tradición que ocurrió con ellos. Voy a dejarlo para más adelante. Sin embargo, como ya dijimos, existe otra postura influenciada por Rabbi Shimon Bar Yochai, que aparece en Génesis Rabbah. Él fue el que dijo que no se leyera más hijos de Dios como ángeles, sino como seres humanos. Y de ellas surgen dos vertientes. La primera es la vertiente de Rashi, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, que dice que debe interpretarse como los hijos de los nobles o hijos de los poderosos, porque eso es lo que representa la palabra Elohim. Y tenemos la postura de
el Zohar, Génesis 37a, y del Midrash Bereshit Rabbah 222, que menciona que se refiere a los hijos de Set que vivían en el monte Hermón, separados de los hijos de Caín. Según el Midrash, dice que los hijos de Set, ¿se acuerdan? El otro hijo que tuvo Adán y Eva posterior a la muerte de Hebel, eran buenas personas, mientras que los hijos de Caín eran malos. Y los hijos de Set se fueron a vivir en el monte Hermón, muy lejos de los hijos de Caín, porque Adán les había dicho a los hijos de Set: miren, es mejor que no se junten con ellos. Antes de su muerte, eso fue lo que le pidió Adán a Set. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa? Que los hijos de Caín son aquellos que tenían una vida de libertinaje sexual. Cuenta el Midrash que los hijos de Caín tenían una costumbre. Ellos tenían dos esposas. Una era para tener a sus hijos, ¿ok? Y la otra era para su libertinaje sexual. ¿Y qué sucede? Dice el Midrash que la esposa que tenían, que era la madre de sus hijos, vivía pobre. Prácticamente había que obligar a la persona a que pagara su pensión alimenticia. No sé si les suena algo. Miren, este Midrash fue escrito hace mucho tiempo, ¿ok? Y mientras que la otra era para, vamos a decirlo así, saciar sus apetitos y libertinaje sexual. A esa que le servía como, vamos a decirlo así, porque era prácticamente una prostituta, ¿qué sucede? Que a esa persona le daban un brebaje para que ella pudiese ser estéril y no tuviese hijos, mientras que la otra tuviese hijos, pero no se le daban los bienes ni se le daba el lugar que debía tener. Es interesante que estas prácticas eran aborrecidas por Hashem. Estas prácticas de los hijos de Caín, de las hijas de Caín. Y cuenta el Midrash Bereshit Rabbah que estas personas, cuando Adán Harishon muere, porque Adán trató hasta lo imposible por mantener siempre separados a los hijos de Set de los hijos de Caín. A su muerte, en ese año en que murió Adán, nació, en el mismo día nació Noah. Las hijas de Caín fueron al monte Hermón a seducir a los hijos de Set, quienes eran aquellos que ostentaban el sacerdocio y la fiel creencia en el único Dios. Dentro de los hijos de Set sabemos muy bien que se encuentra Noah en esa generación. ¿Y qué sucede, hermanos? Que las hijas de Caín fingen al principio seguir a Hashem, van con arpas al monte Hermón. Los hijos de Set piensan que ellas se han convertido con una actitud de piedad y rostros de piedad. Pero cuando ya están en la cima del monte Hermón, ellas seducen a los hijos de Set y empieza la corrupción de la autoridad.
sobre todo del sacerdocio que era heredado por los hijos de Set. Y es en este momento, hermanos, donde se produce un colapso, porque estos mismos hijos de Set que seguían fielmente a Hashem, ahora utilizan su poder para, como decíamos ayer, oprimir al pobre, oprimir a aquellos que están indefensos y a torcer el derecho. Independientemente de cualquier versión, hermano, sea que sean ángeles, sea que sean los hijos de los poderosos, los nobles, que también fueron corrompidos por las hijas de Caín, o que sean los hijos de Set, herederos del sacerdocio, las tres historias tienen algo en común. Los tres son líderes y los tres son corrompidos por la figura de mujeres que no caminan de acuerdo a la voluntad de Hashem y que al final termina dándose un desastre espiritual. Si nosotros volvemos a la historia inicial de los hijos de Dios con las hijas de los hombres siendo ángeles, el Midrash nos cuenta qué es lo que sucedió posterior a esta situación. Si tomamos en cuenta el hecho de que, como dice Rabí Eliezer y dice el propio Josefo, menciona el Nuevo Testamento y el propio libro de Enoc, que es la posición que yo comparto, no necesariamente todos tienen que tener esa misma postura. El Midrash nos cuenta qué sucede con esos seres, porque esos seres no están aquí, ¿verdad? Dice el Midrash: Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel dijeron a Dios que una perversidad como aquella nunca se había dado en la tierra. ¿Cuál perversidad? La de Shamazi y Azazel, con todos los ángeles que bajaron con ellos y que les revelaron los secretos a las hijas de los hombres, se corrompieron, en fin. En vista de ello, Dios envió a Rafael para que atase a Azazel de pies y manos. Ese mismo Azazel es el que, ¿se acuerdan del chivo expiatorio? Bueno, es ese mismo. Y que amontonase sobre él rocas melladas en la oscura cueva de Dudael. Este nombre aparece o tiene referencia en el libro de Apocalipsis. Se recordarán en nuestro curso bíblico Israel, la Iglesia de los últimos días hablamos de ello, donde se halla hasta el día del juicio. Es decir, que Azazel está preso en el desierto con unas piedras sobre él, pero la tradición dice que en los últimos días él será liberado. Tanto el libro de Primera de Pedro como en Judas se menciona que ellos están, estos ángeles, que son los que son mencionados en Primera de Pedro y Judas, están en prisiones. Está hablando de estos ángeles, pero que serán sacados de esas prisiones para ser juzgados. Apocalipsis es curioso que nos habla que Abadón y Apolión, que no es más que Shamazi, retorna en lo que sería las trompetas del Apocalipsis. Dice que Gabriel destruyó a los caídos incitándolos a la guerra civil, y Miguel encadenó a Shamazi en los cielos, está encadenado, ¿ok? Pleiades u Orión, según la tradición, es el propio Shamazi, que está preso en los cielos, pero que al final de los días, pues según la tradición, muchas tradiciones apocalípticas y escatológicas, en el segundo siglo antes de Yeshua, primer siglo antes de Yeshua, hablan de que ellos retornarán en el final de los días. Es curioso que esta tradición está impregnada, esta traducción logra impregnar el libro de Apocalipsis o la idea de Apocalipsis. ¿Ok? Dice que Shamazi y sus compañeros en otras cuevas oscuras durante 70 generaciones. Es decir, que van a estar presos allí. En pocas palabras, es como yo les explicaba en algún momento, una especie de
de prisión como la que usted ve en Superman, del general Zod, ¿se acuerdan? Bueno, quien creó Superman, si saben, pues es judío, y utilizó esta idea de las prisiones de esta manera en las estrellas, basándose en el pensamiento del Midrash, ¿no? Uriel se convirtió en el mensajero de salvación que visitó a Noah y fue el que le trajo el mensaje a Noah del diluvio universal, ¿ok? Pero es importante esto, hermanos, porque cuando nosotros unimos todas estas piezas y vemos lo que ha estado ocurriendo y lo que está ocurriendo en el mundo, vemos que hay una conmoción, estamos viviendo una preocupación hoy en día con el espacio, hermanos, vamos a hablar de eso ahora un poquito. Si usted ha visto, el mundo ha estado mandando muchas sondas al espacio, tratando de buscar vida, tratando de... ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué, hermanos? ¿Algo está sucediendo? ¿Algo está ligado con este plan de salvación? Y yo quisiera, hermanos, aquí quitar un poco esta idea de que hay muchos pensamientos extraterrestres, Anunnakis, en fin, hermanos. Si bien es cierto, tienen algún tipo de matiz bíblico, no es como se explica. ¿Ok? Sabemos muy bien que el propio Yeshua dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Cosas que nosotros jamás nos imaginamos veremos. Pero es muy fácil venir y decir que todo es producto de los extraterrestres, todo es producto de los Anunnakis, todo es producto de ideas de Nibiru, Zacarías Sitchin y todos estos pensadores que hablan acerca de estos pensamientos, uniendo a Marduk y a la idea mesopotámica sobre el fin, sin tomar en cuenta que realmente dentro de la tradición bíblica judía, estos hechos son propios de la apocalíptica y de la escatología intertestamentaria. Pero debemos colocarlo en su debido lugar. Porque cosas sorprendentes, como vemos en Apocalipsis, acontecerán. Y esto va a llenar de conmoción a la gente. Y muchos les van a dar otras respuestas. Acuérdese de mis palabras hoy, para que no se deje engañar. Vamos a continuar, hermanos. Empieza la corrupción. La pregunta es, ¿qué la causó? Génesis 6, 12, 11, 12, como leímos, dice que la tierra estaba llena de Hamás, de violencia, y que toda carne, Kol Bazar, se había corrompido. Al punto que no solamente, como dicen los rabinos, tenía que ver con el hombre, habían relaciones fuera del matrimonio, habían relaciones del mismo sexo, e inclusive habían relaciones con animales. Se daban en casamiento, se casaban y se daban en casamiento. Ese darse en casamiento, como era entendido por el propio Yeshua en su época y por los rabinos, darse en casamiento hablaba de relaciones de tipo con animales. Se hacían contratos matrimoniales con animales. Y esa perversidad sexual, inmoralidad sexual, unido a la idolatría de decir Dios no tiene el control de nosotros, nosotros somos autosuficientes, y empezaron a adorar las cosas creadas e inclusive a confiar en sí mismos,
Adicional a ello, había llegado al punto del robo, es decir, a un estado en el cual la gente había perdido todo amor por el prójimo. Estas actitudes surgieron por un fallo de los dirigentes de la sociedad, llámese ángeles, llámese hijos de los nobles, llámese los hijos de Set, como usted quiera. Todo empezó por tomar mujeres que no eran suyas, luego hombres y por último animales. Menciona la tradición judía. Rabbi Yosef dijo: la generación del diluvio fue eliminada del mundo en el momento en que pasaron a realizar contratos de noviazgo y casamiento entre personas del mismo sexo y entre hombres y animales. Yo hoy no voy a hablar de las controversiales palabras de Francisco I, que han dejado a la humanidad en un estado de shock, sobre todo en medio de la fe monoteísta, entre comillas, teniendo a la Biblia como libro y manual de fe. Pero es muy interesante, hermanos, que Yeshua dice que cuando veamos que se asemeja a la generación de Noé, allí vamos a tener la señal de que se acerca. Rabbi Samlai dijo: en todo lugar en que se encontraba la prostitución, el caos vino al mundo, matando tanto a buenos como a malos. Pero a pesar de que existe idolatría, porque a veces la gente se preocupa, es que no creen en Dios. Sí, es muy importante, hermanos. La idolatría es condenada en la Torá. Pero es como ir de menor a mayor. Primero idolatría, ¿ok? Cuando se pasa del estatus de la idolatría a la perversión sexual, a la prostitución, las cosas se agravan. Se pierde la dignidad del hombre, su relación con el prójimo, porque pasamos del plano espiritual al plano ya de relaciones con la familia, tiene que ver con la familia, con el círculo familiar. Y luego el robo ya tiene que ver a un nivel social, es decir, el mal se pasa de la divinidad, pero como ya perdí el respeto a la divinidad, salto a la parte familiar, a romper las relaciones familiares y por último a romper las relaciones sociales, cuando ya termina en el robo, en la violencia, dice, jamás, dice en el texto en hebreo. En medio de ese panorama, hermanos, surge la figura de Noah. Noah viene de la raíz Noah, que significa descanso. Y Noah es la 10ª generación desde Adán, y dijimos que Noah había nacido el mismo día que murió Adam Arishon, a los 930 años. Él era nieto de Metushelach, era el del linaje sacerdotal de Set, y su esposa Naamá era hija de Enoch. Y él tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Afet, y él casó a sus hijos con las nietas de Metushelach. Eso nos lo explica el Sefer Hayashar, nos explica en ese sentido cómo la historia de Noah se presenta como algo inusual en medio de una sociedad completamente corrupta. Noah se apartó de sus vecinos a causa de la maldad que había en la tierra. Y
es muy importante esto, porque Noah tuvo que echarse a un lado. Ahora lo vamos a ver en el Midrash, vamos a ver un poco de esta parte y entender un poco esa figura de Noah y cómo hoy en día muchos son como Noah o como Abraham, como vamos a ver ahora, ¿sí? Yo quisiera compartir un legado del Tratado de Sanedrín 108b, en el Talmud babilónico, okay, no el de Jerusalén, sino el Talmud de Babilonia. Nos explica un poco algunas tradiciones de la ley oral. Nos dice lo siguiente acerca del tema de los días de Noé. Advertido por Dios de que se acercaba el diluvio, Noé difundió la noticia entre la humanidad y hablaba del arrepentimiento a donde quiera que iba. En pocas palabras, hermanos, yo quisiera que algunos me preguntan, ¿qué tenemos que hacer? En los días en que vivimos, estamos viviendo días como los días de Noé. Yo quisiera que usted viera qué era lo que hacía Noé. Noé difundió la noticia entre la humanidad y hablaba del arrepentimiento, teshuvá, hermanos, a donde quiera que iba. Puede ser directa, indirectamente, anunciar la noticia, pero lo importante era llevar el mensaje de teshuvá. El problema de que Dios va a mandar juicio sobre la tierra es porque el hombre se ha apartado de él. Entonces el único antídoto para revertir el diluvio era a través de la teshuvá. Aunque sus palabras quemaban como antorchas, la gente se burlaba de él. ¿Qué es ese diluvio? Si es un diluvio de fuego, tenemos alitba, que puede ser amianto, no sabemos si sea amianto, que es inmune a él. Si es un diluvio de agua, estas eran las palabras de la gente, tenemos láminas de hierro para contener cualquier inundación que pueda brotar de la tierra. Contra el agua del cielo podemos utilizar un akev, un toldo. Noé les advirtió entonces: pero Dios enviará aguas que burbujean bajo vuestros pies. Es decir que nosotros sabemos muy bien que, ahora vamos a ver qué fue lo que sucedió. Fue tal conmoción del canopio, el golpe que recibió el canopio, algo rompió el canopio, hermanos, ¿sí? Y al romperse el canopio, eso que golpeó el canopio, golpeó también en la tierra, rompiendo también los cimientos y haciendo brotar agua hirviendo. ¿Por qué? Porque el calor del centro de la tierra hizo hervir los mares y los ríos. Ellos se jactaron porque, por grande que sea ese diluvio, nosotros somos tan altos. Aquí vemos la idea del propio Lindsay, que el hombre era mucho más alto que el agua y no nos podrá llegarnos al cuello. Y si él abriese las compuertas del tejón, es decir, si abriese el canopio, nosotros la cerraremos con las del tejón, disculpe, del abismo, es decir, de abajo de la tierra. Nosotros la cerraremos con la planta de nuestros pies. Esta era la actitud de la gente de los días de Noé. Viene un asteroide, viene un meteorito, no se preocupe, nosotros vamos a acabar con ello. Nosotros podemos. Por eso es que, hermanos, tenemos que tener cuidado con esa autosuficiencia, porque esa llamada autosuficiencia lleva a la vanidad, al orgullo, que no permiten que la persona
haga teshuvá. Ya hablamos de los pecados del diluvio. Idolatría, eso está mencionado en Job 21, 14, 15. La violencia y el derramamiento de sangre, como pasaba en Sodoma y Gomorra. La inmoralidad sexual, como pasaba en Sodoma y Gomorra. Y la pérdida de la unidad. El castigo de Sodoma y Gomorra fue peor, porque en Sodoma y Gomorra esta maldad fue legalizada. Habían leyes. Esto que usted ve aquí era una ley. En los días del diluvio no eran ley. La gente vivía así, pero no era ley, no era perseguida. ¿Y cómo lo sabemos, hermanos? Porque nadie persiguió a Noah, lo tomaron como un loco. Pero usted no ve en la historia ningún momento a las autoridades diciendo vamos a llevarnos a Noé preso. No, lo dejaron en su locura, según ellos. Pero en el caso de Sodoma y Gomorra, los jefes, los líderes fueron a sacar a Lot y a su familia porque habían infringido la regla que había sido aceptada por esa sociedad. Ojo, hermanos, el problema de ese castigo de juicio con fuego consumidor del cielo es cuando el ser humano legaliza o da justificaciones ya desde el punto de vista judicial penal a aquellos que incumplan con la regla que está en contra de la palabra de Dios. Hermanos, esto es serio. Es serio, ¿por qué, hermanos? Porque lo que vivimos hoy en el mundo, hay inmoralidad sexual, hay violencia y derramamiento de sangre, hay idolatría, hay robo, corrupción. Pero si usted da el paso de legalizarlo, el castigo ya no va a ser con agua, sino, como dice Pedro, con fuego. Y como decía el rabino Samlai, ¿se acuerdan que decíamos su frase? Voy a regresar acá, disculpe. El rabino Samlai decía que en todo lugar que se encontraba la prostitución, el caos vino al mundo, matando tanto a buenos como a malos. Es algo preocupante. Y el mundo va caminando hacia ello. Un desastre espiritual lleva a un desastre ecológico. Como veíamos en Cogelet al inicio, las palabras de Dios a Adán. El destino del mundo fue depositado en las manos del hombre para el bien o para el mal. El hombre, a través de su comportamiento, no solo dicta el destino de la humanidad entre nosotros como sociedad, sino que esto afecta directamente en el sistema físico del mundo. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos desde el punto de vista moral y ético, si nosotros no cumplimos con esa moral y ética, va a haber una repercusión en el mundo y en las leyes celestiales. Romanos 8, 16, 25 nos habla de este asunto. El tikkun olam, la restauración del mundo,
está directamente proporcional a las actitudes y cambios del ser humano. En pocas palabras, si el hombre hace teshuvah o se arrepiente, el mundo puede ser restaurado. Si el hombre permanece en el pecado y no hace tikkun adam, el mundo también va a estar sumergido en el desastre. Es un principio, hermanos. Es una regla general. Por eso yo siempre digo que es imposible que en el mundo en que vivamos esperemos que esto va a ser mejor. Porque usted está viendo lo que está sucediendo en la sociedad, no solamente desde el plano, vamos a decirlo así, legal, las leyes, las situaciones de conflictos raciales que se están dando, económicamente, socialmente, la ideología de género, en fin, no es solamente eso, son todas las cosas, las relaciones familiares, todo ese desgaste que se da en la sociedad va a impactar lo que es el mundo. Y algunos se preguntan, bueno, ¿y qué fue lo que sucedió? ¿Cómo eso impactó al mundo? ¿Cómo Dios trajo el diluvio? En el Talmud de Babilonia, en Rosh Hashanah 12a, como lo vemos aquí, nos explica qué fue lo que sucedió y cómo Dios trajo el diluvio, y vamos a unir eso con la idea de Lindsay. Miren lo que dice el Tratado de Rosh Hashanah. Pero debido a que la gente cambió sus acciones para peor, la gente de los días de Noé cambió sus acciones para peor, el santo bendito sea cambió para ellos los actos de la creación e hizo que la constelación de Quimá se levantara durante el día y quitó 2 estrellas de ella y trajo una inundación al mundo. ¿Sabe qué sucedió, hermanos? Quien produjo el diluvio, según esta fuente de Rosh Hashanah 12a, fue Dios. Sí, Él trajo las aguas del diluvio a través de un cuerpo celeste, o sea, fue algo celestial. Y si nosotros teníamos un canopio, como dice Lindsay en su teoría, algo rompió el canopio. Estudios se han hecho, hermanos, y se ha podido identificar que algo golpeó el mundo en el Golfo de México. Y que ese impacto, cuando se rompió el canopio, hizo con que se movieran las montañas, hizo que se movieran las islas de su lugar. ¿Le suena algo a Apocalipsis, verdad? Y fue algo completamente desastroso. En Sodoma y Gomorra, algo muy parecido ocurrió en los cielos, pero ya no con agua, sino con fuego. Rocas de fuego cayeron. ¿Serán meteoritos? Porque dice que era fuego y azufre que cayó del cielo. Dios utiliza su creación, y dice el tratado, interesante, Rosh Hashanah dice que como la gente cambió el orden, Dios también va a cambiar el orden. Y es aquí donde nosotros vemos, y es lo que yo quiero aclarar, porque algunas personas dirán, bueno, es que eso fue producto de las leyes celestiales, los planetas, un cometa. No. Dios intervino y
varió, dice aquí en Rosh Hashanah, el orden habitual de el comportamiento de las constelaciones y de las estrellas o de los planetas. Estrellas allí pueden ser planetas. Sin embargo, hermanos, les digo todo esto. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Han estado ocurriendo situaciones extrañas en los últimos meses. Algunos dirán que hoy tenemos más medios de comunicación, pero innumerables situaciones de bolas de fuego se han estado viendo en los últimos meses. Y no es en un solo lugar, son en varios lugares del mundo. Dios está llamando la atención. Dios está diciendo, despierta. No con el ánimo de ser sensacionalista, hermanos, pero sí con el ánimo de que podamos entender lo que el propio Yeshua dice. Él dice que debemos ser, mirar la higuera, aprender de los signos, de los tiempos. Pero solo se podrá revertir si el hombre hace teshuvá, se arrepiente y Dios derrama de su gracia. Vamos a ver la figura de Noé. Génesis 6:8 termina diciendo, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero ¿será que Noé era justo, hermanos? El Midrash Rabbah nos cuenta a nosotros y nos habla acerca de la figura de Noaj o de Noé. Rabbi Hanina dijo, Noé poseía menos de una onza, un kiaf en hebreo, de mérito. O sea que Noé tenía menos de una onza de mérito para salvarse. Si es así, es la pregunta que hace Rabbi Hanina, ¿por qué fue salvado? ¿Solo por la limpieza de sus manos? O sea, Noé no era alguien que merecía o tenía los méritos para salvarse. Sigue diciendo el Midrash. Esto está de acuerdo con lo que Rabbi Abba ben Kahana dijo. Pues arrepiéntete delante de mí, dice Hashem, pues yo los hice a ellos y a Noaj. Pero Noaj que se quedó solo porque encontró gracia. ¿Cuál es la diferencia de Noaj? Noaj no era una persona que tuviese algún tipo de mérito. Ya lo vemos que lo dice los rabinos. Pero lo que hizo Noaj en medio de su sociedad fue hablar de arrepentimiento y fue dos, al ver que la gente no le escuchaba, decidió apartarse. 120 años para construir un arca. El tiempo fue suficiente. Rabbi Shimon citó, así dice Hashem, es como cuando se encuentra en el racimo y se dice, no lo destruyas porque la bendición está en ella. Isaías 65:8. Si quiere, buscamos ese texto para leerlo completo, ¿no? Es lo interesante que hacen los rabinos en el Midrash, ¿no? La unión de versículos bíblicos
para poder aplicar y entender el texto. Y esto nos ayuda también a nosotros a entender nuestros días. Isaías 65, versículo 8, dice: así ha dicho Hashem, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Se relata que cierto piadoso, el hombre salió a su viñedo y vio una sola vid, es decir, una sola producto de la vid, la uva, madura en medio del grupo, y pronunció una bendición, tal como lo dice Isaías 65:8, diciendo, este sencillo manojo merece una bendición. Todo lo demás estaba echado a perder, no estaba, ¿verdad?, maduro, pero como dice la historia, hay un solo racimo. Ese racimo es Noah. Y es por eso que Noah halló gracia ante los ojos de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Rabí Shimon dijo, el santo bendito sea halló 3 tesoros. ¿Cuáles son esos 3 tesoros según Rabí Shimon? Abraham, a David y a Israel. ¿Por qué son esos 3 tesoros? Porque la palabra que se usa, y halló gracia, esa palabra halló, se repite en Nehemías 9:8 cuando dice, y encontraste su corazón fiel ante ti, y hallaste su corazón fiel ante ti. Estamos hablando de Abraham. Nehemías 9:8. De David también dice, he encontrado a David, o he hallado a David, hallaré a David mi siervo. Salmo 89:20. En la Biblia hebrea sería el versículo 21. Y Oseas 9:10 dice, hallé a Israel como uvas en el desierto. Sus colegas objetaron, seguramente está escrito, pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. Encontró, respondió él, pero el santo bendito sea, no halló. Rabí Shimon interpretó, las personas que quedaron de la espada han encontrado gracia en el desierto. Jeremías 31:2. Eso significa por el bien de la generación del desierto. ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos? Los rabinos están preguntando, bueno, hay 3 personas que Dios halló y que las encontró directamente. Abraham, a David y a Israel. Entonces los compañeros de Rabí Shimon le preguntaron, pero el texto también habla de una 4ª persona. Dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces él le respondió, bueno, sí. Él encontró. Cuando nosotros encontramos algo, hermanos, muchas veces es por casualidad. Ay, me encontré. Mientras que hallar es algo que yo estaba añorando y buscando. Dios no pudo hallar algo bueno en Noah, pero por lo menos encontró a alguien mucho mejor que su generación. Hay algo que dicen los rabinos acerca del final de los tiempos. La generación de los días del Mesías o va a ser una generación sabia, llena de Torah, practicante de la Torah,
o va a ser una generación menguante? O sea que vamos a tener el mínimo del mínimo del mínimo moral y ético. Son dos opciones. O somos una generación de eruditos en la Torah, practicantes de la Torah, y Dios envía Mashiach, o vamos a ser una generación menguante, una generación sin la práctica de la Torah, pero que en medio de esa generación corrupta van a haber Noés. Que encontraron gracia en medio de ese desierto. Noah será que es el prototipo de hombre justo y perfecto, y es aquí donde vamos a ir tratando el asunto de Noé y de Abraham. Génesis 6:9 dice lo siguiente. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Estas son las generaciones de Noah. Eilech toldot Noah. Noé era hombre virtuoso y perfecto entre sus contemporáneos. Noah se conducía con Elohim. Bien, hermanos. El versículo 9 dice, Eilech toldot Noah. Estas son las generaciones de Noé. Noah ish Tzadik. Noé era un varón tzadik, justo. Tamim haya vedorotav, perfecto en sus generaciones. Et ha Elohim hithalech Noah. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Ese es el orden literal. No sé qué digan sus traducciones, pero en hebreo dice Et ha Elohim hithalech Noah. Con Dios caminó Noé. Curioso, la palabra tzadik aquí es justo, también es perfecto. Entre sus generaciones. Y aquí está el punto, ¿no? Habíamos dicho ya que el problema está en que es una generación decadente, la generación prediluviana. Pero que en medio de esa decadencia hay uno que tiene menos de una onza de mérito y que Dios tiene misericordia y gracia de él, no se lo merece, pero que Dios da de su gracia. Haya gracia ante los ojos de Hashem. Aquí los rabinos empiezan una polémica. ¿Será que realmente Noah era justo y perfecto? Rabí Yehudá y Rabí Nehemías, dice el Midrash Rabbah, difieren en cuanto a esto. Rabí Yehudá decía que no, Noah no es justo. Realmente si lo ponemos en una balanza con Moshe o con Shmuel, él no funciona. Dice el Midrash, Rabí Yehudá dijo, solo en su generación fue un hombre justo comparado con su generación, que era la más baja de todas las generaciones que se habían vivido. Si hubiese existido en la generación de Moshe o de Shmuel, no habría sido llamado justo. En la calle de los ciegos, y aquí usa un paralelismo, una comparación, Rabí Yehudá, propio del Midrash, el tuerto se le llama clarividente y al infante, al niño, se le llama erudito.
O sea, en pocas palabras, hermano, yo no puedo llamar a Noé justo y perfecto de acuerdo con la Torá, porque él en realidad es justo y perfecto si lo comparo con su generación. Sin embargo, hay otra postura, hermanos. Esto es lo interesante dentro del pensamiento judío. Está la postura que dice lo siguiente. Esta es la postura de Rabí Nehemías. Es como si un hombre que tuviera una bodega abrió un barril y encontró vinagre en lugar de vino. O sea, estamos en una bodega con los barriles de vino, se va a repartir el vino en medio de una fiesta, qué sé yo, y viene el dueño de la bodega y dice, voy a probar, ya debe estar listo el vino. Abre el primer barril y es vinagre, no es vino. Abre el segundo barril, dice el texto, y otro, y encontró nuevamente vinagre y no vino. Y va al tercero, abre el tercero, sin embargo, era vino amargo. Tengo, ¿qué cosa? Vinagre, vino amargo. Del mismo modo, comparándolo Rabí Nehemías, en sus generaciones era un hombre justo. Disculpe, esa es todavía la posición de... Disculpen, hermanos, esa es todavía la posición de el primer rabino, que ya vimos aquí, explicando un poco, Rabí Yehudá. ¿Sí? O sea que en sus generaciones él era un hombre justo, porque de los 2 barriles que había y en el tercero hay vino amargo, bueno, por lo menos tenemos vino amargo. Todos los demás es vinagre, por lo menos tenemos algo para tomar, aunque sea vino amargo, aunque no me gusta realmente. ¿Sí? Esa es la posición de Rabí Yehudá. Sin embargo, Rabí Nehemías dijo, si él fuera justo incluso en su generación, cuánto más, y aquí usa una regla de exégesis judía llamada Kal Vajomer, de lo liviano a lo pesado, cuánto más lo habría sido en la era de Moisés. O sea, que si él se comportó de una manera, vamos a decirlo así, dentro de los parámetros de la moral, en medio de una gente que era completamente corrupta y que tenía una influencia de idolatría, depravación sexual, robo, violencia, y aún así, por lo menos tenía y halló gracia ante Dios. En medio de esas presiones, miren el argumento que usa Rabí Nehemías, cuánto más él no fuese a brillar en una generación como la de Moisés o la de Samuel, donde la gente cree en Dios, que hay problemas, sí, pero que ya no está recibiendo la presión social que tiene alrededor. Y entonces Rabí Nehemías argumenta y dice, él podría ser comparado como un frasco de perfume bien cerrado que yace en el cementerio, que sin embargo, a pesar de estar cerrado, se podía sentir el olor fragante de este frasco de perfume en medio de un cementerio donde están los muertos y huele a todo a pudredumbre. ¿Cuánto más sería si sacáramos ese frasco y lo pusiéramos fuera del cementerio, que ya no tendría que luchar con el olor de los muertos? ¿Cuánto más no se sentiría si estando en el cementerio huele, y eso que está la tapa cerrada, cuánto más en un lugar que no sea el cementerio? Aquí el cementerio representa las generaciones. Si él, en una generación perversa como el cementerio,
Se podía sentir el olor de Noaj. ¿Cuánto más en una generación donde ya no está ese olor nauseabundo de los muertos? Bien, así que tenemos dos posiciones. Rabbi Yehuda dice, no, que va, él en realidad es lo mejorcito en su generación. Mientras tanto, Rabbi Nehemías dice, no, él hubiese brillado más en otras generaciones, porque hizo su esfuerzo de ir en contra de la presión social. Ahora viene la otra pregunta. Bueno, la siguiente parte del texto. Con Dios caminó Noaj. Aquí Rabbi Yehuda de nuevo vuelve a decir, ¿sabes qué? Voy a volverte a comprobar que Noaj en realidad no era tan bueno. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que caminar con él. No así con Abraham. Mira lo que dice. Rabbi Yehuda dijo, esto puede ser comparado con un rey que tuvo dos hijos, uno adulto y el otro niño. Al niño le dijo, camina conmigo aquí al lado, voy a agarrarte de la mano, no te vayas a ir. Pero al adulto le dijo, camina delante de mí, vete adelante, no importa, pero el chiquito, el que no puede, lo tengo aquí al lado. De la misma manera, ¿qué va a pasar? Abraham, cuya fuerza moral era grande, Dios le dijo, camina tú delante de mí. Así dice Génesis 17:1. ¿Por qué los rabinos hacen un paralelo, hermanos? Porque las mismas palabras que Dios le dice a Noé, se las dice a Abraham. Vamos a ver ese texto de Génesis capítulo 17, versículo 1. Miren cómo los rabinos hacen un midrash. ¿Cómo se hace el midrash, no? Ellos ven dónde se repite la palabra y hacen una conexión. Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 90 años y se le apareció a Adonai y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Nuevamente aparece la palabra tamim y aparece la palabra andar. Es de la misma raíz que viene la palabra halajá. Camina, anda delante de mí. Entonces, ¿qué dice Rabbi Yehuda? Abraham tiene una fuerza moral más grande y por eso Dios le dice, como aquel hijo adulto le dice, camina delante de mí, tú puedes ir solo. Pero a Noé, cuya fuerza era débil como la del niño, le dice, Noé caminó con Dios, es decir, con Dios caminó Noé, allí al lado de Dios. ¿Ok? Rabbi Nehemías dijo, no tienes la razón, Rabbi Yehuda. Yo te voy a dar otra comparación. Es como la del amigo de un rey que se zambulló en callejones oscuros y cuando el rey miró hacia afuera y vio hundirse en el barro, le dijo, en lugar de sumergirse en la oscuridad, ven y camina conmigo. Pero en el caso de Abraham es más bien para ser comparado con el de un rey que se hundía en callejones oscuros y cuando su amigo lo vio, brilló una luz para él a través de la ventana. Él le dijo, en cambio de iluminarme por la ventana, ven y muestra una luz delante de mí. Así lo hizo el santo, bendito sea él, le dijo a Abraham, en lugar de mostrarme una luz en Mesopotamia y sus alrededores, ven y muestra uno delante de mí, en Eretz Israel. ¿Qué quiere decir esta historia? ¿Ok? Noaj, según Rabbi Nehemías, es como el amigo del rey que se metió en callejones oscuros, en lugares tenebrosos, se estaba hundiendo en el barro y Dios le dijo,
¿sabes qué? Para que no te sumerjas en la oscuridad, ven y camina aquí conmigo. En pocas palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Dios ama de sobremanera a su amigo Noé y le dice, sé que estás siendo presionado por la sociedad, no tienes a dónde ir, todo es callejón oscuro, ven, camina conmigo. Pero Abraham, dice Rabbi Nehemia, es comparado como el rey que tiene nuevamente a su amigo, pero ahora es el rey el que está en la oscuridad, ¿ok? Y su amigo está del otro lado de la ventana, él ve brillar al amigo con la lámpara que tiene en la mano y le dice, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a salir de aquí. O sea, el rey representa a Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Dios está apagado en esa sociedad, está sumergido, ahogado por las tinieblas porque la gente no lo quiere ver. Entonces, ¿qué Dios dice al amigo? En ese caso es Abraham, le dice, ¿sabes qué? Camina delante de mí. Ilumíname el camino para yo poder salir de esta oscuridad. En pocas palabras, ve preparando el camino, ve adelante mostrando el camino con la lámpara que tienes para yo poder salir, es decir, para que la gente me reconozca y me vea. Aquí viene el punto de entre Noah y Abraham. Ambos personajes son líderes de su tiempo. Son líderes que viven solos. Yo me imagino la soledad y la incomprensión que tuvo Noah. El Midrash dice que él fue a decirle a la gente y la gente empezó a burlarse, lo empezó a llamar loco. Igual pasó con Abraham, ¿no? Que deja toda su prosperidad en Ur Kasdim para irse a una tierra que ni siquiera él sabe, y al final pasa 10 pruebas, como lo vamos a ver en la Parashá Lech Lecha la próxima semana, y en medio de todo eso, en medio de que no tiene hijos, en medio de que tiene una situación muy difícil, incomprendido por la gente, ni siquiera su propio padre se fue con él. Son los prototipos de soledad e incomprensión de los líderes. Ambas figuras deben tomar decisiones en medio de las incertidumbres, asumiendo el riesgo. Noah, en medio de una generación perversa, sigue la orden dada con ayuda de Dios. Y Abraham, en medio de su contexto de Mesopotamia y la idolatría, decide dejar la tierra de sus padres para seguir la orden divina. Esto es muy importante, hermanos, porque esto nos ayuda a entender lo que estamos viviendo hoy. Los rabinos nuevamente ofrecen sus opiniones encontradas sobre las diferencias entre la figura de Noah y de Abraham en cuanto a su caminar con Dios, como ya vimos. Rabbi Yehudá utiliza la metáfora del padre que tenía 2 hijos. El mayor, Abraham, le dijo, camina delante de mí, y al pequeño Noah le dijo, camina junto a mí. Rabbi Nehemia en su momento dice que para el caso de Noah se utiliza la metáfora del siervo que se está hundiendo, como ya lo vimos, y el rey, Dios, extiende su mano para que no se hunda. Mientras que para el caso de Abraham, el rey es el que está en la oscuridad, refiriéndose a que en Ur Kasdim no se santificaba el nombre de Dios, y le pide a su siervo que salga de esa tierra e ilumine delante de él, preparándole el camino para que las naciones le reconozcan. Nuestra conclusión de esta porción de hoy, hermanos. Una porción muy importante porque nos habla de 2 tipos de personas en el final de los tiempos.
Tanto Noé como Abraham son líderes que experimentan la soledad en medio de una sociedad distante de Dios y de sus propósitos. Y hoy vivimos en ese mismo contexto. Son dos tipos de personas, hermanos, que intentan hacer lo correcto a pesar de las adversidades. Noah es el tipo de persona que busca el bien, pero que necesita ser guiada y acompañada, mientras que Abraham representa al tipo de persona que tiene un liderazgo activo, creativo y que guía a otros. Estos son los dos tipos de personas en la generación del Mesías. Y era lo que los rabinos mencionaban. Dos tipos de generaciones pueden recibirlo. O una de sabios, con un liderazgo activo y creativo que guía a otros. O una generación menguante, como es el caso de Noah, que en medio de la perversidad de sus generaciones necesita ser guiada y acompañada por Dios. Así como el texto dice, con Dios caminó Noé. Que el Eterno nuestro Dios les bendiga y les guarde en este día de Shabbat, que podamos estar preparados, listos en los días en que vivimos, para poder recibir al Mesías siendo una generación cimentada y fortalecida en la Torá. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.